Bueno, bienvenidos de regreso. A continuación vamos a estudiar la lección número 25 en el tomo 2 del manual. Lección número 25, el vino de la ira de Dios. Y quiero anunciar que todavía tenemos algunos manuales. Este manual tiene un precio especial aquí mientras estamos. Ya cuando nos vayamos de aquí vuelve a precio regular, que son como más o menos unos $98, 98, $99. Aquí lo estamos dejando a mitad de precio para los que toman la clase. Así que aprovechen la oportunidad. Lo otro que quiero mencionar es el horario de mañana. Vamos a comenzar a las 10 de la mañana, 2 por la mañana, y luego a las 4 de la tarde, 3 por la tarde como hoy. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por tu compañía en estas últimas 2 presentaciones. Te doy gracias por estos hermanos y hermanas que nos acompañan. Te pido, Señor, que al estudiar sobre el vino de la ira de Dios, que es un tema un tanto difícil de presentar porque la gente se asusta. Te pido, Señor, que tú me des palabra y que podamos recibir consuelo de tu palabra. Amén. Te damos gracias por escucharnos, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El mensaje del tercer ángel contiene una de las advertencias más solemnes de las Sagradas Escrituras. Nos advierte en contra de adorar la bestia, su imagen y contra recibir su marca. Pero ¿cómo podemos evitar adorar a la bestia, su imagen y recibir la marca si no sabemos quién es la bestia, si no sabemos qué es la imagen y si no sabemos cuál es la marca de la bestia? No podemos tomar decisiones sabias a menos que sepamos esto, y por eso hemos dedicado bastante tiempo a estudiar sobre la bestia de la tierra que levanta una imagen de la primera bestia. Los últimos 3 temas hemos estudiado en cuanto a la marca de la bestia, el conflicto final con respecto a 2 señales, y hoy vamos a estudiar otra frase del mensaje del tercer ángel. Vayan conmigo a Apocalipsis 14 y vamos a leer otra vez los versículos 9 hasta el versículo 11. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, ahora viene la parte que vamos a estudiar, él también beberá, palabra clave, también beberá ¿de qué? Del vino de la ira de Dios. Esta no es el vino de Babilonia, este es otro vino. Beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. La palabra cáliz o copa es clave. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Lo que vamos a estudiar en nuestro tema de hoy es el beber del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Esa es la parte del mensaje del tercer ángel que vamos a estudiar. Ahora, después de los 1000 años que se mencionan en Apocalipsis el capítulo 20, la nueva Jerusalén descenderá del cielo, y dentro de la ciudad estarán los salvos, y fuera de la ciudad estarán los perdidos. Ahora yo pregunto, ¿los que están en la ciudad fueron pecadores? ¿Fueron pecadores? Sí. ¿Los que están afuera fueron pecadores? Sí. Es decir, dentro de la ciudad hay pecadores, o ex pecadores podríamos decir, y fuera de la ciudad también hay pecadores. Vamos a leer Apocalipsis 22, 14 y 15 para que ustedes vean los 2 grupos, un grupo adentro, el otro grupo
fuera. Bienaventurados los que lavan sus ropas. Yo creo que una mejor traducción sería bienaventurados los que guardan sus mandamientos. En otra presentación yo muestro por qué se debe traducir de esa manera, pero estoy leyendo la Reina Valera del 60. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Cuál ciudad? La Nueva Jerusalén. Ahora están los de afuera, mas los perros estarán afuera. No está hablando de perros literales, así que no hay problema si tienen un perro. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Esta lista son transgresiones de los 10 mandamientos. Por ejemplo, fornicarios, ese es el 7º mandamiento, no cometerás adulterio. Homicidas, no matarás. Idólatras, no te harás imagen. El que ama mentira, no hablará falso testimonio. Están afuera los que quebrantan los mandamientos y dentro están los que guardan los mandamientos. Pero ambos grupos en algún momento fueron pecadores. ¿Por qué los que están dentro de la ciudad, aunque fueron pecadores, están allí? Mientras que los que están fuera de la ciudad, que también fueron pecadores, están fuera de la ciudad. Vamos a contestar esa pregunta en nuestra presentación en los próximos minutos. Vamos a la pie de la página 299 ahora en el manual. El libro de Apocalipsis nos dice que el vino de la ira de Dios recaerá sobre los impíos sin mezcla de misericordia. Y esto comienza con el derramamiento de las 7 postreras plagas. No termina con el derramamiento de las 7 plagas, pero comienza el derramamiento de la ira de Dios sin mezcla de misericordia sobre los impíos con las 7 plagas. Vamos a Apocalipsis 15 y el versículo 1. Aquí se habla de 7 ángeles que van a derramar sobre la tierra la ira de Dios contra los impenitentes. Dice allí: vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Es decir, aquí es que culmina la ira de Dios. Las copas están llenas y rebosando. Y eso me lleva a nuestro siguiente punto. Las 7 plagas están en copas que se van a derramar, no copas literales. La copa es simbólica del vino que va a derramar Dios sobre los impíos. Noten que el vino de la ira de Dios está en copas. Apocalipsis 16 y el versículo 1. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. ¿Qué es lo que contienen las copas? La ira de Dios está contenida en las copas. Ahora, ¿quiénes son los que van a beber el vino que está en las copas? Apocalipsis 14, 9 y 10, que ya leímos, vamos a leerlo de nuevo. Está hablando de el mensaje del tercer ángel. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia, que hemos identificado como el poder papal, y a su imagen, cuando un país protestante como los Estados Unidos hace una imagen de la primera bestia, uniendo la iglesia con el Estado, y recibe la marca, que es la observancia del día falso de reposo, en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Ahora, en los tiempos bíblicos el vino se mezclaba con agua, porque cuando se tomaba puro era muy, muy fuerte. La mezcla del vino con el agua representa el hecho de que cuando está mezclado con agua, la misericordia todavía va mezclada con su ira durante el tiempo de gracia.
Pero cuando se cierra la puerta de la gracia, las copas están llenas de la ira de Dios y va sin mezcla de misericordia. Ahora, aunque las 7 postreras plagas están en copas y son el comienzo del derramamiento de la ira de Dios, la ira se consuma o termina cuando los que adoraron la bestia, su imagen, y recibieron la marca, son consumidos por el fuego. Es decir, el fuego que consume a los impíos es parte del derramamiento de la ira de Dios. Vamos a leer el Salmo 11 y el versículo 6, y ustedes verán aquí que el cáliz, la ira de Dios que es derramado de un cáliz, está relacionado con fuego. Dice en el Salmo 11:6, sobre los malos hará llover, ¿qué cosa? Carbones, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Es decir, el fuego es parte del derramamiento de la ira de Dios que está en el cáliz. ¿Están conmigo o no? Vamos a Deuteronomio 32 y el versículo 22. Nuevamente el fuego se conecta con la ira de Dios, es parte del derramamiento. Las plagas son una cosa y el fuego es la culminación del derramamiento de la ira de Dios. Dice ahí en Deuteronomio 32, 22, porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Es decir, la ira de Dios se relaciona no solo con las 7 postreras plagas, sino que se relaciona con el fuego que consumirá a los impíos. Ahora, aún hoy en día, muchas veces nosotros usamos metáforas de fuego en nuestra conversación. Por ejemplo, los puertorriqueños dicen que la persona se enfogonó. Significa que la persona ¿qué? Se airó o se enojó. O decimos la persona se enardeció, de arder, de fuego. Ira se relaciona con fuego. O decimos tiene un temperamento candente. Nuevamente tiene que ver con fuego. Así que la ira de Dios se derrama de las copas, culmina en el lago de fuego, donde son destruidos los impíos. En Apocalipsis 20, 14 y 15, encontramos una descripción del lago de fuego que termina la ira de Dios. Dice allí, y la muerte y el Hades es el sepulcro, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es ¿qué? ¿Cuándo es que termina la ira de Dios? Cuando los impíos sufren ¿qué? La muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Eso sucederá con los que adoran a la bestia, su imagen, y reciben la marca en su frente. Caerán sobre ellos las 7 postreras plagas que están en las copas de la ira de Dios, sin mezcla de misericordia, y su castigo culminará cuando sean consumidos en el lago de fuego, sufran la muerte segunda, que es la muerte de la cual nunca habrá una resurrección. Ahora, la pregunta clave es esta. ¿Por qué sufrirán? Estamos en la página 301. ¿Por qué sufrirán los pecadores que están fuera de la ciudad la muerte segunda? Mientras que los pecadores, que son ex pecadores en realidad, que están dentro, recibirán la vida eterna. Hace unos años salió la película de Mel Gibson, La Pasión del Cristo. ¿Recuerdan esa película? La película causó un gran impacto a los que la vieron. El énfasis de la película, si alguno la vio, recayó sobre los golpes salvajes e inmisericordias que recibió Jesús durante su pasión en el huerto de Getsemaní y en la corte de Pilato. Se dice, porque yo no me cercioro de eso porque yo no voy al cine, se dice que del teatro
salía la gente sollozando y llorando inconsolablemente al ver cómo fue tratado Jesús. Sin embargo, pocos se dieron cuenta, y aquí viene el punto clave, que la agonía de Jesús tuvo mucho más que ver con su sufrimiento psicológico y espiritual que con su sufrimiento físico. La hermana White dice que tan intenso era el sufrimiento espiritual de Jesús, cargando todos los pecados que se han cometido, se están cometiendo y aún se van a cometer, que casi no podía sentir el dolor físico. Tan grande era su agonía espiritual de llevar la carga de todos los pecados. Vamos a leer algunos versículos a donde se describe la pasión y la crucifixión de Jesús. Mateo 26, 38, Jesús ha llegado al huerto del Getsemaní y le dice a sus discípulos, entonces Jesús les dijo, mi alma está ¿qué? Muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Elena White, en ese clásico libro, incomparable biografía de Jesús, El deseado de todas las gentes, página 636, escribió, toda su vida en la tierra había andado en la presencia de Dios. Se hallaba en conflicto con hombres animados por el espíritu de Satanás. Pudo decir, cuando esto pasaba, el que me envió está conmigo. No me ha dejado solo el Padre, porque yo lo que a Él le agrada hago siempre. Pero ahora le parecía estar excluido de la luz de la presencia sostenedora de Dios. Ahora se contaba con los transgresores. Debía llevar la culpabilidad de la humanidad caída. Sobre el que no conoció pecado, debía ponerse la iniquidad de todos nosotros. Tan terrible le parece, tan grande el peso de la culpabilidad que debe llevar, que está tentado a temer que quedará privado para siempre del amor del Padre, de su Padre, sintiendo cuán terrible es que, sintiendo cuán terrible es la ira de Dios contra la transgresión, exclama, mi alma está muy triste hasta la muerte. Esta pasión de Jesús, esta agonía por tener que sufrir bajo la ira de su Padre por los pecados de todos nosotros, se describe en Mateo 26, el versículo 39, el versículo 42 y el versículo 44. 3 veces Jesús elevó una oración agonizante a su Padre. Vamos a leer esos versículos. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Vimos que estaba sufriendo bajo la ira de Dios y la ira de Dios estaba en una ¿qué? Copa. En una copa. Si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Versículo 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta ¿qué? Copa. ¿Dónde estaba la ira de Dios? En una copa. Si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, ¿qué creen ustedes que estaba en la copa? El vino de la ira de Dios. Así que dice, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y dejándolo se fue, versículo 44, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. ¿Quién le dio la copa de la ira de Dios a Jesús? Vamos a Juan 18:11. Aquí es que viene algo casi yo diría incomprensible, el amor del Padre y el amor de Jesús. No lo podemos comprender, lo podemos aceptar y lo podemos creer, pero no lo podemos definir ni lo podemos explicar.
cómo el Padre y el Hijo amaron tanto a la raza humana que estuvieron dispuestos de hacer un sacrificio como este. Juan 18:11 nos dice, ¿quién le entregó la copa llena de la ira de Dios? Lleno del vino de la ira de Dios. Dice Jesús, entonces dijo a Pedro, es cuando Pedro sacó la espada y le cortó la oreja al siervo, al criado del sumo sacerdote. Mete tu espada en la vaina. La copa que ¿quién le ha dado? Que el Padre me ha dado, no la he de beber. ¿Qué tenía que beber Jesús? El vino de la ira de Dios. ¿Y quién le dio el vino de la ira de Dios? Su propio Padre. Porque Él había ofrecido ocupar el lugar de todos nosotros y sufrir nuestro castigo. Noten Isaías 53 y el versículo 4. En la página 302 del manual. Dice allí, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y ahora escuchen, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de quién? De Dios. Por herido de Dios y abatido. ¿Quién hirió a Jesús? Dios. Su propio Padre lo hirió. Tan grande era la agonía de Jesús que no sudó agua, sino que sudó sangre. Lucas 22, 43 y 44 dice lo siguiente, Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. En un momento vamos a hablar un poco más de eso. Sigue diciendo, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Cuánta agonía tiene que tener una persona para sudar sangre? Tiene que haber sido algo abrumador, que su padre le hubiese dado la copa del vino de su ira para beber la copa que nosotros debemos beber, porque los pecadores somos nosotros. Jesús comenzó a sangrar, escuchen bien, antes que le pusieran un solo dedo encima, porque Mel Gibson, en la película, Jesús empieza a sangrar es cuando le empiezan a azotar, pero ya Jesús, antes de eso, su agonía lo llevó a sangrar. El ángel vino para fortalecer a Jesús. Si el ángel no hubiera venido para fortalecer a Jesús, hubiera muerto en el huerto. La hermana White escribió en el libro La maravillosa gracia de Dios, página 168, la naturaleza humana hubiera muerto allí, bajo el horroroso sentir del pecado, si no hubiera sido por un ángel del cielo que lo fortaleció para sobrellevar la agonía. Hubiera muerto en el huerto sin que le hubiesen puesto un dedo encima. Hubiera muerto. Jesús no murió por las heridas que tenía, a diferencia de la película de Mel Gibson. Jesús murió de un corazón quebrantado. Jesús murió por la inmensa agonía psicológica, espiritual, por llevar la carga de todos los pecados del mundo. Y luego Jesús fue a la cruz y sintió que su propio Padre lo había desamparado. El Salmo 22, 1 y 2 describe proféticamente lo que sintió Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no me respondes, y de noche y no hay para mí reposo. 1000 años después que se escribió esto en los Salmos, fue exactamente lo que dijo Jesús a su Padre cuando estaba en la cruz. ¿Por qué me has desamparado?
El Padre retrajo de él su rostro porque es tan ofensivo el pecado para Dios. Dios no puede habitar en la misma presencia del pecado. Y Jesús estaba llevando la culpa de todos los seres humanos. Ahora yo voy a tomar el tiempo de leer un buen número de citas que encontramos en 2 capítulos del Deseado de todas las gentes, porque el Espíritu de Profecía describe esto de una forma mucho más vívida que lo que puedo hacerlo yo. Para que sepamos lo que Jesús sufrió en Getsemaní en lugar de todos nosotros. Y yo mencionaba, ¿cómo es que Jesús podía tomar sobre sí la culpa de todos los seres humanos? Bueno, solo el que creó a todos podía ofrecer tomar el lugar de todos. Yo pregunto, ¿creó Cristo a todos los seres humanos? Sí. Y siempre que yo digo eso, alguien siempre sale y dice, no, pero yo nací fue de mi mamá. Y está bien, ¿y tu mamá de dónde nació? Es de la mamá de ella. ¿Y la mamá de ella de dónde? De la mamá de ella. Si vamos hacia atrás, ¿a dónde comenzó el proceso? Con Adán y Eva. Cuando Cristo creó a Adán y Eva, creó a todos los seres humanos. Solo el que creó a todos, el creador de todos, podía ofrecerse para ocupar el lugar de todos y sufrir la pena de muerte que merecían todos. Voy a leer algunas de estas citas. Ustedes las tienen en el manual. Deseado, página 637. Fue una corta distancia de ellos. Esto es en el Getsemaní. No tan lejos que no pudiesen verle y oírle. Es decir, los discípulos podían oír su agonía. Y cayó postrado en el suelo. Sentía que el pecado le estaba separando de su Padre. ¿Por qué se sintió separado? Por el pecado. La cima, es decir, el abismo, era tan ancho. La cima era tan ancha, negra y profunda, que su espíritu se estremecía ante ella. No debía ejercer su poder divino para escapar esa agonía. Como hombre, debía soportar la ira de Dios contra la transgresión. En la página 637 también encontramos esta cita como sustituto y garante del hombre pecaminoso. Cristo estaba sufriendo bajo la justicia divina. Veía lo que significaba la justicia. Hasta entonces había obrado como intercesor por otros. Ahora anhelaba tener un intercesor para sí. Qué lindo hubiera sido si Jesús hubiera podido tener un intercesor ante el Padre, pero Jesús habló y el Padre aparentemente le puso el oído sordo. Deseado de todas las gentes, página 638. Frente a las consecuencias posibles del conflicto, embargaba el alma de Cristo el terror de quedar separado de Dios. Satanás le decía que si se hacía garante de un mundo pecaminoso, la separación sería eterna. Quedaría identificado con el reino de Satanás por llevar los pecados y nunca más sería uno con Dios. Eso le decía Satanás a él. En la página 303, los pecados de los hombres descansaban pesadamente sobre Cristo. Y el sentimiento de la ira de Dios contra el pecado abrumaba su vida. Este es un lugar donde la traducción del inglés al español no capta lo que está diciendo el original. La palabra que se usa no es abrumaba, sino was crushing, significa aplastar. Así que sería, los pecados de los hombres descansaban pesadamente sobre Cristo y el sentimiento de la ira de Dios contra el pecado aplastaba su vida, crushing. Deseado de todas las gentes, páginas 641 y 642, había llegado el momento pavoroso, el momento que había de decidir el destino del mundo. Si Jesús no hubiera hecho esto, todos estaríamos fuera de la ciudad. Sigue diciendo, la suerte de la humanidad pendía por un hilo. Cristo podía a una hora negarse a beber ¿qué? A beber la copa destinada al hombre culpable. ¿Quién debería haber bebido la copa?
el hombre. Todavía no era demasiado tarde. Podía enjugar el sangriento sudor de su frente y dejar que el hombre pereciese en su iniquidad. Podía decir: reciba el transgresor la penalidad de su pecado y yo volveré a mi Padre. ¿Beberá el Hijo de Dios la amarga copa de la humillación y la agonía? ¿Sufrirá el inocente las consecuencias de la maldición del pecado para salvar a los culpables? Las palabras caen temblorosamente de los pálidos labios de Jesús: Padre mío, si no puede esta copa pasar de mí sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Amén. La página 701 se vuelve más intensa la descripción sobre Cristo como sustituto. ¿Qué es un sustituto? Alguien que toma un lugar de otro. Él tomó el lugar de todos. Sobre Cristo como sustituto y garante nuestro. Fue puesta la iniquidad ¿de cuántos? De todos nosotros. Fue contado por transgresor, a fin de que pudiese redimirnos de la condenación de la ley. Ahora, esto es tremendo. La culpabilidad de cada descendiente de Adán abrumó su corazón. Imagínense ustedes que hoy en día una persona se deprime, una persona se suicida nada más por su propio sentido de culpa por sus pecados. Ahora imagínense cómo habrá sido de abrumador el asunto para Jesús, cargando sobre su conciencia la culpa de los pecados de toda la historia. No podemos nunca entender eso. Por eso digo, Jesús no murió de sus heridas. Le explotó el corazón. Por eso cuando el soldado vino y vio que Jesús estaba muerto, se sorprendió. Dice: no puede ser, tan rápido. Sigue diciendo: la ira de Dios contra el pecado, la terrible manifestación de su desagrado por causa de la iniquidad, llenó de consternación el alma de su Hijo. Toda su vida Cristo había estado proclamando a un mundo caído las buenas nuevas de la misericordia y el amor perdonador del Padre. Su tema era la salvación aún del principal de los pecadores. Pero en estos momentos, sintiendo el terrible peso de la culpabilidad que lleva, no puede ver el rostro reconciliador del Padre. Al sentir el Salvador que de él se retraía el semblante divino en esta hora suprema de angustia, atravesó su corazón un pesar que nunca podrá comprender plenamente el hombre. Tan grande fue esa agonía que apenas le dejaba sentir el dolor físico. Así que vamos a tener que hablar con Mel Gibson para que haga otra película que pinte el cuadro correctamente. Aquí hay otra, deseado, página 704. Entre las terribles tinieblas, aparentemente abandonado de Dios, Cristo había apurado las últimas heces de la ¿qué? De la copa de la desgracia humana. En esas terribles horas había confiado en la evidencia que antes recibiera de que era aceptado de su Padre. Conocía el carácter de su Padre, comprendía su justicia, su misericordia y su gran amor. Por la fe confió en aquel a quien había sido siempre su placer obedecer. Y mientras sumiso se confiaba a Dios, desapareció la sensación de haber perdido el favor de su Padre. Por la fe, Cristo venció. Amén. Cristo no se rigió por lo que sentía, sino por lo que su Padre decía. Hoy en día la gente se rige por lo que siente, se rige por sus emociones. Pero Jesús no, si Jesús hubiera dependido sobre sus sentimientos, sus emociones, hubiera fracasado. Se sintió abandonado del Padre, pero yo conozco a mi Padre y yo sé que no me ha abandonado, aun cuando no lo podía sentir, porque confió por fe en lo que su Padre le había dicho. Me hace pensar de una persona que una vez vino a hablar conmigo, bueno, varias veces, porque es una iglesia que pastoreé en Wyoming. Me decía: pastor, yo no me siento que Dios me ha perdonado.
tengo este pecado que cometo y yo no siento que Dios me perdonó. Yo le dije, bueno, ¿y tú has confesado ese pecado? ¿Te has arrepentido del pecado? ¿Lo has confesado? Dice, sí, yo he confiado. Yo he confesado el pecado, ¿cómo no? Me he arrepentido. ¿Y no crees que Dios te ha perdonado? No, yo no siento que Dios me ha perdonado. Yo le dije, bueno, ¿quién crees tú que te está tratando de convencer que no estás perdonado porque no te sientes perdonado? Me mira, se le abrieron los ojos bien grandes y dice, bueno, me imagino que debe ser el diablo. Le dije, claro. ¿Tú no has leído en la Biblia? Le dije, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Es una promesa. Créelo porque Dios lo dice, no porque lo sientes. Porque el diablo te va a decir que porque no lo sientes no estás perdonada. El perdón no tiene que ver con cómo me siento, el perdón tiene que ver con las promesas de Dios. Si Dios dice que yo confieso mi pecado después de arrepentirme, Él me perdona y aparte de mis sentimientos yo lo creo porque Él lo dice. Amén. Por eso venció Jesús. La última cita que encontramos en esta página 701 del deseo de todas las gentes, con fieras tentaciones, Satanás torturaba el corazón de Jesús. El Salvador no podía ver más allá de los portales de la tumba. La esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor, ni le hablaba de la aceptación de su sacrificio por el Padre. Temía que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación resultase eterna. Sintió la angustia que el pecador sentirá cuando la misericordia no interceda más por la raza humana. El sentido del pecado que atraía la ira del Padre sobre él como sustituto del hombre fue lo que hizo tan amarga la copa que bebía el Hijo de Dios y quebró su corazón. Vamos a leer ahora no la primera cita en la página 304, sino la segunda cita. Deseado a todas las gentes, 642. En esta terrible crisis, cuando todo estaba en juego, cuando la copa misteriosa temblaba en la mano del doliente, los cielos se abrieron, una luz resplandeció de en medio de la tempestuosa oscuridad de esa hora crítica. El poderoso ángel que está en la presencia de Dios, ocupando el lugar del cual cayó Satanás, vino al lado de Cristo. No vino para quitar de su mano la copa, sino para fortalecerle a fin de que pudiese beberla, asegurado del amor de su Padre. ¿Cómo les parece? ¿Por cuánto sufrió Jesús todo esto? ¿Por cuántos? Solo por los que van a estar en la ciudad. No, también por los que van a estar fuera de la ciudad. Noten Hebreos 5 y el versículo 7 describe la agonía de Jesús en el Getsemaní. Generalmente no leemos este versículo cuando hablamos de su agonía en Getsemaní, pero está hablando es de eso. Y Cristo, en los días de su carne, es decir, mientras fue ser humano en esta tierra, ofreciendo ¿qué cosa? Ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Fue oído? ¿Jesús resucitó, sí o no? Jesús resucitó. Ahora, durante toda su vida, Jesús había sentido la presencia de su Padre, pero en el Getsemaní no. En Juan 8:29, mientras Jesús estaba en su ministerio, dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Pero cuando estaba en la cruz, era una cosa distinta. Padre, ¿por qué me has desamparado? Jesús sufrió la condena que debe sufrir cada ser humano pecador en este planeta. ¿Cuántas personas han existido en este planeta?
Bueno, ahora se calcula que puede haber entre 7 y 8 billones. ¿Y cuántos han vivido antes de ahora? No podemos imaginarnos cómo se habrá sentido Jesús en Getsemaní, llevando la carga de culpa que llevó. En Gálatas 3:13 se describe por qué Jesús sufrió de esta manera. Dice, Cristo nos redimió. ¿De qué? De la maldición de la ley. Paremos un momento allí. ¿Cristo nos redimió de qué? De la maldición de la ley. ¿Saben lo que dicen algunos cristianos? Dicen, la ley es mala porque nos maldice. La ley no nos maldice. La ley no nos maldice porque la ley es mala, sino porque nosotros somos malos. Les doy un ejemplo. Si yo llego a un semáforo que está en rojo y me como el semáforo, ¿estoy bajo la condenación de la ley? Sí. Estoy bajo la maldición de la ley. Si hay un policía por ahí, me va a aplicar la multa, me va a aplicar el castigo. Yo sé cuál es el problema. Yo sé cómo podemos resolver este problema. Nos deshacemos de la luz y del policía, porque ellos tienen la culpa de que yo reciba la multa. Absurdo. El problema no es con la luz y el policía. El problema es conmigo. La ley nos maldice porque pecamos, pero la ley es santa, justa y buena. Y Dios no va a clavar en la cruz lo que es santo, justo y bueno, como dicen muchos cristianos. Lo que necesita cambiar no es la ley, sino nosotros. Noten lo que dice Gálatas 3:13. Cristo nos redimió ¿de qué? De la maldición de la ley. ¿Y cómo lo hizo? Hecho por nosotros maldición. Porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Esa cita viene de dos textos del Antiguo Testamento. Maldito el que cuelga en un madero. Viene de Deuteronomio 21, 22 y 23 y de Josué 10, 23 al 27. Cuando una persona bien impía era muerto en Israel, era castigado, varias cosas ocurrían. Primero, se consideraba que estaba bajo la maldición y el abandono de Dios. Los impíos eran colgados en un madero fuera del campamento. El cuerpo del criminal quedaba en el madero hasta la puesta del sol. Tenía que quitarlo antes de la puesta del sol. Después de muerto, el cuerpo del criminal se colocaba en una cueva y se amontonaban piedras encima de la entrada de la cueva. ¿Suena familiar eso? Porque dice, Pablo está citando estos versículos. Maldito todo aquel que cuelgue en un madero. Yo pregunto, ¿a Jesús lo trataron como un criminal? ¿A Jesús lo colgaron en un madero? ¿A Jesús murió fuera del campamento? ¿Fuera de la ciudad? Sí. ¿Quitaron el cuerpo de Jesús cuando el sol estaba por ocultarse? Sí. Los enemigos de Jesús pensaban que había sido maldito y abandonado por Dios. ¿Fue colocado en una bóveda y una piedra delante? Sí. Jesús sufrió el castigo del peor criminal por todos los crímenes y pecados de todos los seres humanos. Vamos a leer algunos versículos. 2 Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. El Padre lo hizo pecado. ¿Con qué propósito? Jesús, que no conoció pecado, el Padre lo hace pecado, es decir, pone el pecado sobre él. ¿Con qué propósito? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, cuando yo recibo a Jesús, Jesús va ante el Padre como mi mediador, como mi abogado. Y dice, Padre, el pastor Bor se arrepintió, confesó su pecado. Recíbelo a él en mí. Yo pagué la deuda de él. Yo sufrí el castigo de él. Padre, perdónalo.
Y el Padre acepta a Jesús en mi lugar, como mi mediador o mi intercesor. Por eso la sierva de Dios dice, no tenemos que preocuparnos por lo que el Padre piensa de nosotros, sino por lo que el Padre piensa de Jesús, nuestro sustituto. Noten Isaías 53, 4 al 6. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido ¿de quién? Herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Cuánto nos ama Dios? Mire, Dios nos ama tanto a nosotros como a su propio Hijo. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos eso? Dios nos ama a nosotros tanto como a su propio Hijo, porque estuvo dispuesto de dar a su Hijo a riesgo de pérdida eterna para salvarnos a nosotros. Por eso dice en Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Primera de Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por ¿cuáles? Por los de todo el mundo. ¿Por cuántos pecados murió Jesús? Todos. Jesús hizo provisión para pagar la deuda de cada ser humano que jamás haya vivido. Pero Él no obligará a nadie a reclamar el pago que hizo Jesús. Cada individuo puede aceptar o rechazar el regalo que Jesús compró. No escogimos entrar a este mundo, pero sí podemos escoger cómo vamos a salir. Porque algunos dicen, bueno, yo no escogí nacer en este mundo, ¿qué culpa tengo yo? Entonces lo que yo les digo es, si es verdad que tú no escogiste entrar al mundo, pero Dios te ha dado una opción de cómo vas a salir. Y si tú no aceptas la condición, entonces es culpa tuya, no es culpa de Él. Ustedes conocen Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y cómo lo demostró? Porque ha dado a su Hijo unigénito para que, ahora fíjense, lo que hizo Jesús es para todo el mundo, pero al mismo tiempo tiene límites, porque la segunda mitad del versículo dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer significa confiar en Él, significa aceptar a Jesús como Salvador personal. El día de la madre yo le compro un regalo a mi esposa. Digamos que a mí me cuesta $100, para ella no cuesta nada. El receptor no paga. El que compra el regalo es el que paga. Pero ¿saben algo? Ella podría tener la opción de aceptar o rechazar el regalo. Nunca me ha rechazado uno porque siempre le doy buenos regalos. Pero ¿tiene la opción ella de aceptar o rechazar el regalo? Sí. ¿Tengo yo la opción de aceptar o rechazar el regalo que compró Jesús cuando pagó por mis pecados? Sí, yo puedo rechazar ese regalo. Ahora, y ustedes dicen, bueno, ¿qué tiene esto que ver con la gente que está fuera de la ciudad? Los que están en la ciudad aceptaron el regalo. El regalo que Cristo compró, fueron pecadores, sí, pero en el Getsemaní Jesús cargó todos sus pecados y ellos aceptaron el pago que hizo Jesús, arrepentidos, confesando su pecado y teniendo fe en Jesús. Los que estaban afuera no hicieron eso. Vamos a Apocalipsis 20, 7 al 9. Apocalipsis 20, versículos 7 al 9. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Ahora escuchen esto, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar.
La hueste de los impíos se le llama Gog y Magog. Y dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. La reunión de los impíos, como la arena del mar, se describe como Gog y Magog. Y usted dice, ¿qué es eso de Gog y Magog? Hay que ir al Antiguo Testamento. Más específicamente a Ezequiel 39, 17 al 19. Lo tienen en su manual. Y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor. Aquí está hablando de lo que va a hacer Dios con aquellos que pelearon contra el pueblo de Dios, que lucharon contra Jerusalén para destruir al pueblo de Dios. Y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor. Di a las aves de toda especie y a toda fiera del campo, juntaos y venid. Reuníos de todas partes a mí, ¿qué? A mi víctima que sacrifico para vosotros. Está hablando de los impíos. ¿Cómo se describe a los impíos? ¿Qué cosa? Víctima. Esto es el lenguaje del santuario. Víctima que sacrifico para vosotros. Un sacrificio grande sobre los montes de Israel. Y comeréis, está hablando de los animales, de las aves, y comeréis carne y beberéis sangre. Comeréis carne de fuertes y beberéis sangre de príncipes de la tierra. Y ahora habla de toda clase de animales que se usaban en el sistema de sacrificios. De carneros, de corderos, de machos cabríos, de bueyes y de toros, engordados todos en Basán. ¿Cómo se describe la destrucción de los enemigos del pueblo de Dios? Con lenguaje del santuario, víctima, sacrificio. Y luego se mencionan animales que se usaban en el servicio del santuario: carneros, corderos, machos cabríos, de bueyes y de toros. Versículo 19: comeréis grosura hasta saciaros y beberéis hasta embriagaros de sangre de las víctimas. Nuevamente el lenguaje del santuario, que para vosotros, ¿qué cosa? Sacrifiqué. O ustedes dicen, pastor, ¿qué es esto? Le voy a explicar de una forma sencilla. Hay dos formas en que usted puede salvarse, en que usted puede resolver el problema de su pecado. La primera manera es colocando sus pecados sobre Jesús, aceptando a Jesús como Salvador, y la muerte de Él cuenta como la muerte suya. Pero hay otra manera en que usted puede satisfacer las exigencias de la ley. Puede morir usted. Yo pregunto, ¿un pecador, cuando el pecador muere, él pagó por sus pecados? Sí. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Así que si tú no recibes a Jesús, tú vas a ser como una víctima sacrificada y vas a perecer, vas a sufrir segunda muerte, el castigo. ¿Queda satisfecha la justicia de la ley cuando un pecador muere? Sí, porque la paga el pecado de muerte. Pero usted dice, pastor, pero yo no quiero morir. Entonces tú tienes que aceptar a Jesús como víctima sacrificada. Porque si tú no aceptas a Jesús como víctima sacrificada en tu lugar, entonces pasa esto: tú llegas a ser la víctima que paga por los pecados que cometiste. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora vamos a anotar los versículos aquí. Porque la paga del pecado es muerte. Aquí debemos comparar el pecado con un ¿cómo diríamos? Con el dueño de una empresa. Dice, mira, yo soy el Señor pecado. Si tú trabajas para mí, yo te voy a pagar. Yo te voy a pagar, y la paga de que trabajes por mí, el Señor pecado, es muerte. Yo no le puedo decir, no, pero yo no quiero que me pagues. No, nada. Tú trabajaste, yo te pago. ¿Quién paga? El que trabaja por el Señor pecado. Pero, por el otro lado, la dádiva de Dios, el regalo de Dios, ¿es qué?
Vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién compró el regalo? Cristo Jesús. Así que hay dos maneras de pagar por el pecado. O lo pagó Jesús aceptándolo yo, o lo pago usted. Y lo pago yo. Hay un grupo que no va a estar en el libro de la vida. No va a estar en el libro de la vida del Cordero. Inmolado desde el principio del mundo. Dice en Apocalipsis 13:8, ya pasando por alto Apocalipsis 20, 14 y 15, donde viene la etapa final del castigo, es cuando los impíos son destruidos en el fuego. Esa es la culminación del derramamiento de la ira de Dios. Dice en Apocalipsis 13:8, hablando de los que adoraron a la bestia y su imagen y recibieron la marca y la adoraron a la bestia. Todos los moradores de la tierra, ¿cuyos qué? Nombres. Cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Qué va a pasar con los que adoren la bestia, su imagen y reciban la marca? Sobre ellos caerá la ira de Dios sin misericordia. Ay, dice, pero Dios es muy duro con ellos. La culpa no es de Dios. Cristo murió por los pecados de ellos también. Compró el regalo para ellos también. Pero ellos escogieron rechazarlo. Dijeron, no, gracias, no queremos el regalo que tú compraste. Por lo tanto, la culpa no la tiene Jesús. La culpa la tiene el pecador. ¿Entienden un poco mejor lo que significa el vino de la ira de Dios? Sí. O tú aceptas a Cristo, quien bebió el vino en tu lugar, o tú vas a tener que beber el vino. ¿Cuál es nuestra elección? Es una decisión muy fácil. Yo he escogido hace mucho tiempo que voy a aceptar a Cristo quien bebió el vino de la ira de su Padre en mi lugar. Amén. Por eso los que están en la ciudad, aunque eran pecadores, tienen derecho a estar ahí y la vida eterna. Amén. Y los que están fuera de la ciudad tuvieron la oportunidad, podrían haber aceptado el regalo, pero lo rechazaron. Y serán las víctimas que se reúnen alrededor de la ciudad, lenguaje del santuario, el gran sacrificio de sus vidas por no haber aceptado el sustituto. Que Dios nos ayude a recibir a Jesús como nuestro Salvador personal. Amén.